Hola, hoy empezamos con el principio de polaridad. Hay una verdad que debes aprender. Nada es tan bueno ni tan malo. Es el pensamiento lo que lo hace tal. La vida es simple. Eres feliz, obtendrás más felicidad. Eres infeliz, obtendrás más infelicidad. Te voy a presentar a una persona muy especial para mí. Él se llama Jerry. La primera vez que escuché su historia me impactó y me enseñó nuestro más grande poder. Te la voy a poner tal cual yo la leí. Jerry era el tipo de persona que te encantaría odiar. Siempre estaba de buen humor y siempre tenía algo positivo que decir. Cuando alguien le preguntaba cómo le iba, él respondía, si pudiera estar mejor, tendría un gemelo. Él era un gerente único porque tenía varias meseras que lo habían seguido de restaurante en restaurante. La razón por la que las meseras seguían a Jerry era por su actitud. Él era un motivador natural. Si un empleado tenía un mal día, Jerry estaba ahí para decirle al empleado cómo ver el lado positivo de la situación. Ver este estilo realmente me causó curiosidad, así que un día fui a buscar a Jerry y le pregunté, no lo entiendo, no es posible ser una persona positiva todo el tiempo, ¿cómo lo haces? Jerry respondía, cada mañana me despierto y me digo a mí mismo, Jerry, tienes dos opciones hoy. Puedes escoger estar de buen humor o puedes escoger estar de mal humor. Escojo estar de buen humor o aprender de ello. Cada vez que sucede algo malo, puedo escoger entre ser víctima o aprender de ello. Escojo aprender de ello. Cada vez que alguien viene a mí para quejarse, puedo aceptar su queja o puedo señalarle el lado positivo de la vida. Escojo el lado positivo de la vida. Sí, claro, pero no es tan fácil, protesté. Sí lo es, dijo Jer. Todo en la vida es acerca de elecciones. Cuando quitas todo lo demás, cada situación es una elección. Tú eliges cómo reaccionas a cada situación. Tú eliges cómo la gente afectará a tu estado de ánimo. Tú eliges estar de buen humor o mal humor. En resumen, tú eliges cómo vivir la vida. Reflexioné sobre lo que Jerry me dijo. Poco tiempo después dejé la industria restaurantera para iniciar mi propio negocio. Perdimos contacto, pero con frecuencia pensaba en Jerry cuando tenía que hacer una elección en la vida en vez de reaccionar a ella. Varios años más tarde me enteré que Jerry hizo algo que nunca debe hacerse en un negocio de restaurante. Dejó la puerta de atrás abierta una mañana y fue asaltado por tres ladrones armados mientras trataba de abrir la caja fuerte. Su mano, temblando por el nerviosismo, resbaló de la combinación. Los asaltantes sintieron pánico y le dispararon. Con mucha suerte, Jerry fue encontrado relativamente pronto y llevado de emergencia a una clínica. Después de 18 horas de cirugía y semanas de terapia intensiva, Jerry fue dado de alta, aún con fragmentos de bala en su cuerpo. Me encontré con Jerry 6 meses después del accidente y cuando le pregunté cómo estaba, me respondió, si pudiera estar mejor, tendría un gemelo. Le pregunté, ¿qué pasó por su mente en el momento del asalto? Contestó, lo primero que vino a mi mente fue que debía haber cerrado con llave la puerta de atrás. Cuando estaba tirado en el suelo recordé que tenía dos opciones. Podía elegir vivir o podía elegir morir. Elegí vivir. ¿No sentiste miedo? Le pregunté. Jerry continuó. Los médicos fueron geniales. No dejaban de decirme que iba a estar bien. Pero cuando me llevaron al quirófano y vi las expresiones en las caras de médicos y enfermeras, realmente me asusté. Podía leer en sus ojos, él es hombre muerto. Supe entonces que debía tomar acción. ¿Qué hiciste? Pregunté. Bueno, uno de los médicos me preguntó si era alérgico a algo y respirando profundo grité, sí, a las balas. Mientras reían, les dije,
Estoy escogiendo a vivir. Opérenme como si estuviera vivo, no muerto. Jerry vivió por la maestría de los médicos, pero sobre todo por su asombrosa actitud. Aprendí que cada día tenemos la elección de vivir plenamente la aptitud, al final lo es todo. Este es nuestro gran poder, la elección. Siempre podemos elegir los opuestos. El mal está solo en tu mente y no es lo externo. La mente pura siempre ve solamente lo bueno en cada cosa, pero la mala se encarga de inventar el mal. Como Jerry siempre tenía la opción de elegir, todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Lo semejante y antagónico son lo mismo. Los polos existen en todo. Toda la creación está dividida. ¿Recuerdas lo que hablábamos anteriormente del mundo dual? Los polos vibran en la misma frecuencia y lo único que cambia es el grado de vibración. La vibración positiva, la vibración más alta. La negativa vibra más bajo. El bien es la normalidad, el mal lo eliges tú. Cuando no eliges el mal, la normalidad es el bien. Voy a contarte una historia. Estaban unos niños tomando clase de física en el colegio cuando el profesor comenzó a decir, ¿no es Dios el creador de todo lo que existe? Pues si Dios es el creador de todo, entonces Dios también ha creado el mal. Y por lo tanto, Dios es malvado. De pronto uno de los alumnos se levantó diciendo, disculpe, profesor, ¿existe el frío? ¿Qué clase de pregunta es esa? Claro que existe. ¿Acaso no has sentido nunca frío? Dijo el profesor. De hecho, el frío no existe, dijo el niño. De acuerdo con las leyes de la física, lo que consideramos frío es realmente la ausencia de calor, dijo el profesor. ¿Existe la oscuridad? Claro que existe, contestó. Se equivoca, dijo el alumno. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es realmente ausencia de luz. Podemos estudiar la luz, pero la oscuridad no. La maldad no existe, es como la oscuridad o el frío. Dios no creó la maldad. La maldad es el resultado de lo que pasa cuando hay ausencia del bien, dijo el niño. El bien es la normalidad. El mal lo eliges tú. Cuando no eliges el mal, la normalidad es el bien. Durante tu proceso hacia la consecuencia de tus objetivos, metas y sueños tendrás cientos de motivos para estar enfadado, triste, deprimido, distraído o cualquier cosa negativa que pase por tu mente. Es de vital importancia que te mantengas alegre, contento, feliz durante el proceso. Los opuestos son iguales en naturaleza, pero diferentes en grado. Los polos son diferentes en grado, pero no en esencia. La esencia es la misma. Por ejemplo, el frío y el calor son polos extremos de una misma cosa. El amor y el odio son polos extremos de una misma cosa. El este y el oeste son extremos de una misma cosa. Nada es irreconciliable en esta vida y se puede pasar de un extremo al otro si se trata de la misma esencia o naturaleza. Por ejemplo, no puedes pasar el amor al oeste, pero sí del amor al odio. Habrás oído alguna vez la frase del amor al odio, hay solo un paso, ¿verdad? Y los polos opuestos se atraen. El agua también puede ser vapor o hielo, en función del grado de vibración o de calor o frío. ¿Me explico? La naturaleza es la misma, pero varía el grado. Ahora vamos a hacer una reflexión. Estoy seguro de que en tu vida habrás experimentado diferentes grados de una misma esencia. Y por si no te has dado cuenta, la mayoría de las veces te has posicionado en los extremos. Cuando has pasado alguna mala época en tu vida, de repente te ha venido una muy buena época, ¿verdad? Al mismo tiempo, cuando todo parecía ir fenomenal, de repente ha pasado una desgracia, ¿cierto? Cuando sobrepasas el extremo del polo, inmediatamente apareces en el extremo opuesto. Todo es una cuestión de vibración. Por eso, como es arriba, es abajo. Son dos extremos de una misma esencia. Si te diriges hacia el oeste, en algún punto llegarás al este.
Cuando amas demasiado a una persona y sobrepasas el límite, inmediatamente te colocas en el otro extremo, en el odio. Por este motivo se dice que los extremos son malos. La mente y la materia son grados de vibración de una misma cosa. Por eso somos capaces de transmutar los estados mentales y físicos, porque no se trata de cambiar su esencia, sino de deslizar su grado hacia el otro extremo. ¿Me estoy haciendo entender? Como es arriba, es abajo. El espíritu y la materia son lo mismo. Tu mundo interior crea tu mundo exterior. Ciencia y espiritualidad. La espiritualidad y la ciencia son dos opuestos. Son con naturaleza, con la misma naturaleza, pero en diferente grado. Todos tratan de explicar el origen de las cosas y cómo funciona nuestro mundo. Unos usan el método científico, otros usan el método espiritual, pero curiosamente ambos están llegando a la misma conclusión. Más adelante te hablaré de qué opina la ciencia de todos estos principios y de cómo ya se están dando cuando de algo que algunas personas avanzadas ya conocían. Lee atentamente las siguientes afirmaciones. El azar no existe, Dios no juega a los dados. Yo quiero conocer los pensamientos de Dios. El resto son detalles. La única cosa realmente valiosa es la intuición. Hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen milagros, la otra es creer que todo es un milagro. ¿De quién crees que son más propias? ¿De un científico o de un religioso? Estas frases pertenecen a uno de los científicos más brillantes de la historia, Albert Einstein. Einstein empezó su carrera como físico y terminó como metafísico. Si estudias su vida, te darás cuenta por sus escritos de que sus últimos años hablaba de Dios, de la magia, de la incertidumbre. Había pasado de un extremo al otro. No es extraño ver a personas que se entusiasmaban muchísimo por algo, le ponen su alma, sus energías y todas sus ganas, y finalmente con el tiempo les ves haciendo todo lo contrario, ¿verdad? ¿De qué depende nuestra polaridad respecto a los acontecimientos diarios? Ante cada situación que vivimos adquirimos información a través de nuestros sentidos. Luego nuestro cerebro lo procesa, lo piensa y lo etiqueta mediante el lenguaje. Ese mensaje nos provoca una emoción, bien de miedo o bien de amor. Miedo también significa temor, preocupación, duda, irritabilidad, ira, rabia, dolor. Todas esas emociones están engendradas por el miedo, amor, esa armonía, felicidad, pasión, alegría, paz, tranquilidad, sosiego, etcétera. Ahora bien, entonces, ¿por qué antes, ante una situación, parece una emoción u otra? Porque no puedo controlarla. Los procesos mentales y emocionales ocurren muy rápido, en cuestión de pocos segundos. Ya tienes una respuesta circulando por tu sistema nervioso enviada por tu cerebro, el cual recibió una señal del corazón que indicó si nos acercamos amor o nos alejamos miedo. Es decir, el sistema nervioso activa el estado de supervivencia inducido por el miedo o el estado de crecimiento inducido por el amor. Voy a ponerte un ejemplo. Se acerca una persona a hablarte de un nuevo negocio. Empecéis a hablar y tu cerebro escucha, procesa la información e inmediatamente aparece una emoción. Si lo que te está diciendo te gusta, sientes bienestar. Si no te gusta, sientes miedo. Sientes que te están invadiendo. Quieres huir. Otro ejemplo, ahí va andando esa persona que te gusta. Llevas días pensando en ella. De pronto se acerca y viene a hablarte. No sabes por qué, pero en lugar de sentirte bien, te asustas, no puedes articular palabra y con brusquedad te despides y te vas. ¿Por qué has reaccionado así ante estas dos situaciones? Lo que ha ocurrido es que has polarizado en negativo y porque la respuesta está en tus creencias. Tus creencias son las que te dan un significado o todo aquello que percibes a través de los sentidos. Toda la información del exterior no tiene ningún sentido excepto cuando nosotros le otorgamos un significado.
Como ya sabes, tus creencias son tus condicionamientos, es decir, que no actúas como actúas porque tú crees que debes actuar así conscientemente, sino porque inconscientemente estás condicionado para actuar así sin ni siquiera planteártelo. Tu respuesta ha sido un reflejo. No la has procesado conscientemente, sino que literalmente se ha disparado. La cuestión es todo esto es que el amor te lleva a la acción y al crecimiento, mientras que el miedo te lleva al pánico y a la paralización. Una vez más, el cristal con que ves el mundo, tus creencias, va a determinar el significado que le das a tus experiencias. Crea un nuevo significado más capacitador. Según el doctor Linton, son los propios autoconceptos los que controlan nuestra biología. Nuestros condicionamientos pasados reflejan una conducta y un tipo de pensamiento de manera automática. Estos autoconceptos pueden ser ciertos o falsos. Tus propias creencias están controlando tu biología. Tus creencias controlan tus pensamientos. Cualquier acontecimiento que ocurra en tu vida no tiene ningún significado por sí mismo. Son nuestros pensamientos, nuestra subjetividad, lo que determina si aquello que ha ocurrido ha sido bueno o malo para nosotros. Nuestras creencias etiquetan la realidad, otorgándole un significado concreto. Como decía Albert Einstein, puedes vivir de dos maneras, como si todo fuera un milagro o como si nada fuera un milagro. Para algunas personas la lluvia es vida, porque llevan días sin beber debido a una sequía. Para otras personas la lluvia es un infierno porque les impide irse de vacaciones al lugar planeado, pero la lluvia es siempre lo mismo, es lluvia y nada más. Nosotros le damos un significado específico dependiendo de la situación. Así pues, si la lluvia puede ser una bendición, un infierno, también ocurre lo mismo con el resto de las situaciones de nuestras vidas. Podemos elegir el significado que nos ayude a ser más felices o puedes elegir ser una víctima y darle el significado que te haga sentir muy mal. El agua también tiene esos dos polos. Por un lado, pudre todo aquello con lo que entra en contacto demasiado tiempo, pero al mismo tiempo es responsable de la vida. Eso también tiene estas dos vertientes. Es vida, pero también produce sequía y fuegos. Una de las claves en esta vida es aprender a darle un significado potenciador a las circunstancias que vemos un suceder en nuestras vidas. Piensa que es tu propio concepto del mundo lo que te hace sentir de determinada forma. Por mucho que vayas a África y te juntes con gente de sus tribus, a ti no te afectarán para nada las creencias locales, aunque a los representantes de la tribu puede hacerles palidecer de miedo. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Mas no comeréis del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque seguro si comieras, de él morirás. En el Génesis te explica la historia de Adán y Eva, que ya comentamos anteriormente, y de cómo Eva, pensamiento, come el fruto prohibido y ambos, Adán y Eva, son expulsados del paraíso, condenados al dolor y al sufrimiento. En la Biblia, comer se simboliza pensar. El fruto del pensamiento es la manifestación exterior. El árbol no existe de manera física en ningún sitio. Nosotros somos el árbol del conocimiento que producen los frutos. Cuando Moisés dijo, no coméis del fruto del árbol, significa que no comamos de nuestro propio fruto, es decir, no juzgues por lo que ves en el plano físico, porque todos los frutos son el resultado de algo que hemos producido con nuestro conocimiento en forma de pensamientos y creencias, ya sean en bien o en mal. El fruto dependerá de ello. Jesús dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Se refería al polo negativo, pero también dijo, porque las puertas es angosta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan, refiriéndose al polo positivo. En el Génesis se dice, por sus frutos los conoceréis, por lo que tengas
En lo material sabrás qué tipo de pensamientos y creencias tienes, no solo en los objetos que poseen, sino también el tipo de relaciones, tus negocios y todo lo demás. Tarde o temprano vas a tener que elegir cualquier cosa a la que le pongas emoción, la verás manifestada. Los pensamientos fijan una de las variables en el mundo metafísico. En el campo de las variables infinitas, ahora la emoción es la encargada de darle vida a esa variable. Existen dos emociones básicas, el amor y el miedo. Cada uno de tus pensamientos viene acompañada de una de estas dos emociones. Cualquier cosa que hagas tiene un punto de partida, el amor o el miedo. Pregúntate en todo momento si tus acciones son originadas por el miedo o por el amor. Cuando temes perder tu trabajo, lo pierdes. Cuando temes perder a la persona que amas, la pierdes. Cuando temes cualquier cosa, haces que te suceda. Cuando amas algo, no desde la posesión, porque eso proviene del miedo a perderlo, sino desde el amor incondicional, entonces lo tienes. Si vas a buscar el trabajo de tus sueños, te pones extremadamente nervioso. Si tú veas mucho en la entrevista, cuando sales dudas de si lo has hecho bien o mal, entonces jamás lo conseguirás. Todo eso parte del miedo a no obtenerlo. Y por siguiente, es lo que tienes. Sin embargo, cuando actúas desde el amor, desde la fe en que vas a lograrlo, porque te lo mereces, porque te crees digno y porque sabes que ha llegado tu momento, entonces solo tienes que ir y conseguirlo. Por lo tanto, solo hay dos caminos. Tu vida se bifurca y lo que eliges hoy marcará tu destino mañana. Si eliges transitar el camino del miedo y del temor, tu vida se complicará más y más hasta que no puedas aguantar más y verás manifestado todo aquello que te causa temor. Si eliges transitar el sendero del amor y de la fe, tu vida será fácil y verás tus sueños manifestarse suavemente. Elige siempre por lo positivo, fija tus pensamientos en aquello que quieres obtener en tu vida. Ahora ya sabes que tu vida fija la variable que quieres ver representada en tu vida y el espejo refleja en el mundo exterior aquello que previamente ha ocurrido en el mundo interior. Esa variable la fijas en uno de los dos polos y eso es lo que verás manifestado. Por ahora tenemos que el universo es mental, que lo que piensa se manifiesta, que vivimos en dos mundos, el físico y el metafísico, y que uno es el reflejo del otro. Lo que vemos es un reflejo de lo que no vemos. El mundo metafísico es el que no vemos. Contiene todas las variables y estas son infinitas. Nuestros pensamientos fijan una de esas variables. Nuestras emociones le insuflan vida a esa variable que previamente hemos seleccionado. Las emociones del amor y el miedo activan esa variable para que pueda manifestarse en nuestra vida. Ya sabes que cualquier acontecimiento en la vida tiene dos polos. Si lo sitúas en el polo positivo, verás manifestado el bien. Si lo sitúas en el negativo, lo verás manifestado en el mal. No hay ningún deseo que tú tengas y que no se pueda realizar. Precisamente aquello que más crees que es imposible para ti es lo que más deseas. Lo único que te lo va a impedir es el miedo. Y lo único que tienes que hacer es cambiarlo de polo, pasar del miedo a la fe, de lo negativo a lo positivo. Pide y se te dará. Y luego espéralo, reclámalo, no con brusquedad ni fuerza física, pues los tratamientos espirituales no requieren de eso, sino de la fuerza de la fe. Lo tendrás cuando lo creas de corazón. Es tuyo, te pertenece, solo reclámalo. Nos sucede cuando eliminamos las resistencias. La mayor resistencia es el miedo. El miedo se puede traducir en culpa, ira, negatividad. Tiene muchas caras. Detrás de todas esas conductas solo hay una cosa falta de amor, es decir, miedo. Elimina el miedo y deja que todo fluya. Si eliminas los conflictos
y los muros creados, toda la abundancia fluye hacia ti en todas sus fuerzas. Recuerda los cuatro jinetes y todas las acciones parten del miedo. Estás cabalgando el caballo pálido al que monta la muerte y le sigue el infierno. Te recomiendo que te bajes inmediatamente de él y que montes el caballo blanco con tu corona y tus flechas certeras, seguido del caballo rojo y del caballo negro, y conocerás el cielo en la tierra.